Espérate. Claro, habla un poquito. Sigue hablando. Estamos probando el audio, seguimos aquí en el Cerro San Cristóbal. Ya. Dale, ¿no? Sí, dale. Observando a los ciclistas, viendo a la gente con puro amor. Ya, dale. Retomando, Ernesto, para quien no conoce, le pediría que le cuente un poco, cuando hablamos de los Sherpas, quiénes son y cuál es la función e utilidad en una de estas expediciones. El pueblo Sherpa es una de las muchas etnias que componen la población de Nepal. Ellos profesan la religión budista, son de alguna manera parientes muy cercanos de los tibetanos y representan el 11% en términos de creencia del pueblo nepalés. Viven en el valle del Khumbu, justamente el valle de acceso al monte Everest por el lado sur, que es Nepal, y históricamente siempre han estado asociados a las expediciones al Himalaya, al Everest también, dado que los ingleses en las primeras exploraciones se vieron de alguna manera apremiados por la cantidad de equipo a trasladar y encontraron en los Sherpas el apoyo y los compañeros idóneos para poder desarrollar su actividad en las altas costas. Con el tiempo, ellos han logrado perfeccionarse no solamente en el manejo de los yaks o de la altura, sino además adquiriendo destrezas técnicas que hoy día lo hacen un compañero ideal para los escaladores que de alguna manera requieren el apoyo de estas personas que tienen condiciones especiales y que les permiten desempeñarse en las alturas con una solvencia mucho mayor y superior a la que pueden presentar los occidentales en un plazo de tiempo mucho más largo. Contarle un poco a los televidentes en qué consiste y más o menos, bueno, me imagino no se puede detallar todo, pero más o menos en qué consiste el equipamiento base que se utiliza para llevar una expedición de este tipo. Yo diría que la gran diferencia del equipamiento para los Himalayas y para esta grande altura está en las últimas capas. Partiendo por los calzados, que son botas especiales con una tolerancia que normalmente gira en torno a los 40 grados bajo cero, botas que pueden llegar a pesar 1,5 kilos cada una de ellas. Las capas superiores, la pluma, es por excelencia el elemento aislante que vamos a utilizar, y debajo de la pluma, que es tal vez lo más voluminoso y lo que normalmente uno ve en la fotografía, viene siendo tal vez las capas inferiores, que siendo de polipropileno en su gran mayoría, te vas a colocar distintas capas. Eso va a depender un poco de las necesidades de cada uno de los deportistas, pero regularmente son 3 o 4 capas dependiendo de la climatología que uno tenga y también dependiendo del individuo propiamente tal. Hay gente que con 2 capas está bastante bien y encima la pluma, pero para quienes tal vez por contextura física requieran más, va a variar. Pero diría que el elemento diferenciador con respecto a lo que uno ha visto en Aconcagua o el Salao son las últimas capas, que son realmente más aislantes y que normalmente las visualizamos como mucho más voluminosos y que son de alguna manera el elemento distinto. Usted ha estado 2 veces en expediciones que han llegado a la cima del Monte Everest, la del 2004 con Andrónico Luksic y la del 2012, la que hizo vertical para conmemorar los 20 años de ascensión al Everest. Voy a preguntar, ¿qué motivación hay, por ejemplo, una vez que ya se consiguió lo que para un futbolista, por ejemplo, sería ganar el Mundial? Una vez que se consigue ¿qué motivación hay de volver a ir, por ejemplo, al Monte Everest? ¿Y qué se siente una vez que se puso el pie ahí en lo más alto del mundo? Creo que, usando el ejemplo del fútbol, creo que si un futbolista gana una Copa del Mundo, lo único que va a esperar es estar listo para que a los 4 años siguientes vuelva a ganar la Copa del Mundo. Tal vez la motivación es la misma con montañistas, pero por cierto, el Monte Everest en sí mismo es un objetivo deseable para quienes practican y quienes se allegan a esta actividad. En lo personal, regresar al Everest y regresar al Lhotse creo que tienen otros sabores distintos. Cada una de las expediciones son distintas porque los grupos humanos son distintos, por decir lo primero. Y en segundo lugar, creo que después de los años que yo llevo en esta actividad y de haber formado a tantos montañistas, una de las motivaciones personales para Ernesto Olivares es poder hacer posible que el sueño de Rodrigo Lara también se haga verdad. Y creo que en ese sentido nosotros hemos logrado generar una química y un equipo muy potente. No solamente creemos que podemos lograr lo que nos hemos planteado en el Everest y en el Lhotse, sino además tenemos algunos planes para los años futuros que nos hacen creer que en la medida en que sigamos trabajando como hasta hoy día, el Everest y el Lhotse son una escala en el camino hacia otras cumbres que nos hemos planteado. ¿Cómo se siente uno en la cumbre? Yo creo que una mosca en un pastel de merengue se ve gigante
al lado de lo que nosotros nos podemos ver, te sientes ínfimo, pequeño, te das cuenta de la grandeza de lo que te rodea. Creo que además te sorprende lo lejos que te pueden llevarte. Si uno se pone a mirar hacia alrededor, se ven montañas hasta donde se pierde la vista, y eso creo que para un ser humano es... No sé si alguna vez me he sentido más pequeño que cuando estoy en la cumbre Everest. Voy a parar un segundito para la última pregunta. Retomando, Ernesto, hay un trabajo, pregunto, no sé si es así, ¿hay un trabajo psicológico también en esta preparación para ir a un 8000 y en este caso al Everest? Hay un proceso que es bastante largo y que tiene que ver con la respuesta de los individuos a un medio hostil, frío, lejano, y que además hay un componente que uno muchas veces no lo toma muy en cuenta, que es el hecho cierto de poder no regresar. Y en ese sentido creo que el paso de los años y la madurez que vas logrando te permiten enfrentar de mejor manera esos temores. En lo personal, una de las cosas que más me importa cuando voy a viajar es conocer muy bien a la persona con la que me voy a amarrar. Y en ese sentido, las montañas previas son de alguna manera el mejor escenario para poder conocer a tu compañero, para conocerte a ti mismo. Y por cierto, creo que es una de las grandes incógnitas que uno se plantea. Hablaba recién planteó dentro de la respuesta el trabajar de tener en claro que en una de esas no se regresa. ¿Es un tema dentro de un montañista cuando va a un 8000 pensar que hay riesgo de muerte, por ejemplo? No es algo que uno lo hable todos los días, pero responsablemente hablando, uno puede viajar sin dejar todo ordenado, sabiendo que puedes no regresar. Y ojo, que creo que en esto posiblemente la gente perciba de que esto es tremendamente peligroso y que evidentemente si hay alguien que se va a morir es un tipo que sube un cerro, pero creo que eso es no entender de que los riesgos los enfrentamos todos los días. Tal vez en la ciudad uno cree que está más controlado, tal vez tú crees que estás seguro incluso en tu casa, pero yo diría que, y en términos responsables lo digo, me siento más seguro en la montaña que en la ciudad. Las avalanchas, las grietas, el frío, el viento, son factores que yo los puedo conocer por los medidores y los indicadores que yo puedo manejar y puedo anticipar lo que va a ocurrir. Sin embargo, en la ciudad hay muchas cosas que no conozco, un tipo que está ebrio, alguien que se pasó una luz roja, son cosas que no manejo yo, que no me pertenecen. Y en ese sentido, creo que lo que sí tenemos conciencia es de que puede en algún momento suceder algo, en el vuelo, en la aproximación, uno nunca sabe. Por lo tanto, lo que sí hacemos de forma responsable es dejar las cuentas claras antes de subirnos al avión, porque hacer lo contrario sería no preocuparnos en nuestra familia. ¿Cómo es el trayecto desde el campamento 4, si no me falla la memoria del último antes de la cumbre? ¿Cómo es ese trayecto desde el campamento 4 a la cumbre del Everest? Desde los aproximadamente 8.000 metros que tiene el campo 4 en el collado sur del Monte Everest, la ruta es una ruta, diría que bastante segura, en términos de que no hay grandes grietas, en términos de que no hay avalancha o zonas que uno pueda cruzar y sean peligrosas en ese sentido. Y te diría que los grandes temas son la altitud, la hipoxia, que hace que tu pensamiento sea más lento y que el más pequeño obstáculo, que tal vez en Santiago serían fáciles de sortear, allá te demanden no solamente mucha energía, sino además una concentración suprema para no perder el pie y finalmente terminar cayendo. Obstáculos técnicamente hablando complejos no hay el día de la cumbre, pero como te decía, el componente de la hipoxia sumado a algunos pasos de riesgo pueden ser mucho mayores que lo que uno es capaz de hacer producto de la lentitud con la que piensas y con la que te mueves. Por último, ¿cómo se financia una expedición como la de ustedes al Monte Everest y al Lhotse? En términos generales, y en particular esta, son expediciones que demandan una gran inversión personal. Más allá de los recursos que uno pueda obtener de la empresa privada, el costo financiero de la preparación normalmente la terminan absorbiendo los mismos expedicionarios. En el caso nuestro, contamos con el apoyo de Gasco, que es una compañía que estuvo al principio con nosotros, de una clínica odontológica, Nora Pavich, que también está sumada a nosotros, del Ministerio de Deportes, que a través de la ley de donaciones también ha sido un aporte importante para nosotros. Y
por cierto, los medios que te prestan la atención. En ese caso, el agradecimiento para Ola Deportes, que nos dio un espacio y la oportunidad para contar lo que nosotros hacemos y a quienes de alguna manera respondemos a través de este medio. Muchas gracias, Néstor.